Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias también a nuestros ponentes y muy especialmente nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid por su apoyo y colaboración en este evento. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante que es el sector residencial, ¿no? El sector de la vivienda. Y qué aportaciones puede hacer el PropTech y, en concreto, modelos alternativos como el co-living a la crisis actual que estamos padeciendo, ¿no? Hay una posibilidad de plantear preguntas que haremos al final del evento, que creo que se va a hacer por Slido y que me van a ayudar a mostrar cómo hacerlo, porque yo soy muy analógica, así que supongo que lo van a mostrar ahora, para que podáis plantear todas las preguntas al final de la mesa. Hoy, bueno, me gustaría comenzar dando la bienvenida a Ángel Niño, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, al que agradecemos mucho su participación y apoyo en este evento. Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, bienvenido. También contamos con tres grandes actores dentro del PropTech y del co-living en sus distintas alternativas como ponentes hoy. Contamos con Ignasi Giralt, que es General Manager de Buddy en España. Buddy, como muchos de vosotros sabéis, es una líder de alquiler de habitaciones a largo plazo y actúa redefiniendo la vivienda urbana en ciudades como Barcelona, Madrid, Berlín y Londres, a través de su plataforma de reservas online que está impulsada por inteligencia artificial. Para que nos hagamos una idea, pues en el último año Buddy ha publicado más de 200.000 habitaciones y ha registrado más de 500.000 nuevos usuarios buscando sus habitaciones. Nos acompaña también Samuel Toribio, de Homelike. Samuel es Regional Manager de Homelike en Francia y en España. Y Homelike es la mayor plataforma de reservas corporativas y de profesionales para apartamentos con estancias superiores a un mes y cuenta con 55.000 apartamentos en 9 países diferentes. Nos acompaña también Ana Martínez. Hola, Ana. De Urban Campus, y Ana es Operations Manager de Urban Campus en Madrid. Que Urban Campus es un operador líder en espacios de co-living que está centrados en la comunidad, en el diseño y en la tecnología, y en este momento cuentan con 5 espacios en Madrid y tienen un pipeline de más de 30 proyectos para desarrollar espacios de co-living en las principales ciudades europeas en los próximos 5 años. Bueno, pues esto es el quiénes somos, y me gustaría empezar dando paso a la introducción que va a realizar Ángel Niño. Así que, Ángel, pues todo tuyo y muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Bueno, este es el mejor ejemplo de cómo la innovación y el emprendimiento, hasta en tiempos de crisis sanitaria como la que estamos y en un confinamiento histórico, sobre todo en estos últimos 100 años, también sabe reconvertirse. Ahora mismo todos estamos conectados, unas cuantas personas, casi llegan a las 100 personas, estamos conectados y estamos disfrutando de lo que podría ser, si fuera en un estado normal, un evento físico. Pero hemos pasado a un evento digital y lo hemos asumido como algo ya normal. Creo que esto es una pequeña demostración de lo que está pasando en el mundo en general. De hecho, justo preparaba los datos para esta conferencia y veía que en España se ha cerrado en el año 2018, no tenemos datos del 2019 todavía, con 238 startups en el mundo del PropTech. Siendo Madrid, pues en este caso, la que más empresas reúne referente a este sector, con casi un 40%.
Esto quiere decir que en todos los sectores, aunque parezca que no y que puedan ser tan diferentes como la inmobiliaria, que puedes decir, oye, pues no es un sector que podría atraer mucho a la tecnología, quiere decir que nada más lejos de la realidad. Durante este tiempo en el que no hemos estado pensando en confinamientos ni hemos estado pensando en la digitalización, ya se estaban digitalizando y se estaban creando nuevas soluciones a medida o no tan a medida para el mundo inmobiliario. Pues ahora, en un momento de confinamiento, en un momento en el que yo creo que la sociedad se va a redirigir, y en este caso, y es opinión personal, más al mundo digital, más a la utilización de la tecnología para casi todo tipo de funcionalidades, creo que el PropTech tiene muchísimo que decir tanto en Madrid como en el resto de España. De hecho, también veían en este número el número de 5.500 puestos de trabajo en la actualidad que genera el PropTech en España. Creo que en un corto plazo eso es cierto, que veremos cómo se rebaja ligeramente, porque la situación excepcional que vivimos, pero estoy casi convencido de que rápidamente se podrá recuperar. Y os doy mis argumentos. En primer lugar, la masiva digitalización que vamos a tener. Yo creo que todas las empresas, tanto grandes como pequeñas, como medianas, como incluso los propios autónomos, ya han descubierto que la digitalización es un camino tanto como para ahorro de costes como para mejora y eficiencia. Y dos, es muy probable, y según los datos que estamos viendo, que el sector de la construcción sea uno de los sectores que arranque de manera más rápido y con más seguridad en esta crisis post-COVID. Eso quiere decir que herramientas que puedan ayudar al mundo inmobiliario van a ser muy útiles y van a tener muchísima buena recepción por parte de los inversores de todo el mundo. Porque ya sabemos que ahora mismo una startup que se crea en Madrid puede tener financiación de todas las partes del mundo. Por eso quería participar en este encuentro, quería aportar mi granito de arena y decir que desde el ayuntamiento estamos trabajando también en esta digitalización en el mundo del urbanismo, en el mundo de la construcción, aportando nuestro granito de arena para que vosotros, que al final sois los emprendedores innovadores, trabajéis de manera más eficiente y al final consigamos que todas vuestras startups lleguen a un nicho de mercado cuanto más mejor, porque generaréis empleo, generáis calidad y sobre todo generáis una tecnología escalable a cualquier otra ciudad o cualquier otro país del mundo. No quiero entretenerme mucho más porque sé que el tiempo está muy limitado y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Bueno, al contrario, contaremos contigo también en el debate, así que pues habrá más oportunidades. Bueno, en la preparación de esta charla de hoy, pues pensábamos, bueno, vamos a plantear un poco cuál es el contexto en el que nos encontrábamos y luego en este debate pues vamos a intentar desgranar cuál es el contexto en el que nos vamos a encontrar, ¿no?, en los próximos meses. Yo creo que nos encontrábamos en un contexto que era el de pues, cierta escasez de vivienda, con unos precios en alza, con unas a veces difíciles circunstancias de condiciones de acceso a la vivienda y sobre todo con una oferta en muchos casos pues, de una calidad manifiestamente mejorable, ¿no? Además, hay un dato muy interesante que compartía conmigo Urban Campus, ¿no?, que me parece muy relevante para este debate, ¿no? Y es el número de hogares que están formados por solteros y por parejas sin hijos. Pues los solteros y las parejas sin hijos representan el 52% de los hogares en las 50 ciudades europeas más grandes, ¿no? Y esos hogares suponen solo en Madrid el 41% de los hogares, en Barcelona el 43% y en París sube hasta el 70%. Antes de la crisis sanitaria, el contexto, el escenario en el que preveíamos que íbamos a vivir, decía que para el año 2030 en torno al 68% de la población mundial viviría en ciudades, ¿no? Este 68% en el año 2018 era del 55%, ¿no? Y entre el año 2016 y el año 2030, que es donde se fijaba la previsión, la proporción de hogares unipersonales se pensaba que crecería más rápido que todos los demás tipos, ¿no? Y que supondrían alrededor de 120 millones de hogares en esas circunstancias, ¿no? Es en relación a dónde nos encontrábamos. En términos de precios, yo creo que hay un dato importante y es que contaros cuál ha sido la variación en términos generales sobre los precios de venta en los últimos 5 años, ¿no?
En España, en los últimos 5 años, el precio de la vivienda ha aumentado a nivel nacional en un 16%. Ese ha sido el incremento comparando los primeros trimestres desde el año 2015 al primer trimestre del año 2020. Solo en Madrid ese porcentaje de incremento ha sido del 26% y en Barcelona nada más y nada menos que del 53%. Y este dato, pues lógicamente, también es muy relevante y creo que marca muy bien la charla que vamos a tener a continuación, ¿no? Y luego, en concreto, en el contexto del alquiler, pues los últimos 10 años nosotros hemos visto todos hemos visto cómo la oferta del alquiler tradicional en España iba aumentando y se situaba en la actualidad prácticamente en un 25%, en un 24% del total de la oferta de vivienda disponible. Sin embargo, aunque España es un país en el que tradicionalmente se ha optado por la opción de compra frente al alquiler, todavía estamos muy lejos de los niveles de oferta de vivienda que hay en otros países de Europa, ¿no? Los países nórdicos, por ejemplo, lideran esta lista, estando Suiza, Dinamarca y Austria en los primeros puestos y alcanzan cifras de un parque de alquiler que supone el 58%, el 40% y el 45%, ¿no? Respectivamente. Estos datos no vienen más que a confirmar cuál es el potencial que podría alcanzar nuestro mercado, donde la mayor parte de la demanda en este sector, en el sector del alquiler, que se encuentra por encima del 35% en la demanda, está muy concentrada en Barcelona y en Madrid, ¿no? Según los datos reflejados en el último informe de comportamiento de precios del mercado residencial que hemos hecho en Fresval, pues en ambas ciudades se ha incrementado el precio de los arrendamientos tradicionales por encima del 35%. Durante los últimos, como decía, los últimos 5 años, ¿no? En la ciudad de Barcelona por encima del 37% y en la ciudad de Madrid cercano al 39%. Y esto, bueno, pues es producto de la ausencia de oferta disponible para una demanda que, como decíamos, pues es creciente, sobre todo en ubicaciones más céntricas, ¿no? Bueno, ahora nos encontrábamos, ¿no? A principios de 2020, ya aventurábamos todos, yo creo, una ralentización del crecimiento económico, básicamente fruto de una estabilización dentro de un periodo, pues, de un ciclo más expansivo, pero lógicamente todo el escenario ha cambiado con nuestra situación actual. Ya no cabe duda de la fuerte contracción que va a tener nuestra economía en este año, en el año 2020. Por otra parte, vemos una paralización de la concesión de hipotecas y esto, pues, lógicamente, supondrá una importante caída en el volumen también de compraventas. Y bueno, podrá haber algún efecto rebote cuando exista una cierta normalización, pero la verdad es que es muy, muy factible pensar que vamos a tardar mucho tiempo en volver a ver las cifras de compraventas y de hipotecas que hemos visto, que vimos a principios de año o que vimos el año pasado, ¿no? Este efecto más el equilibrio con la nueva puesta en carga de la oferta, que la actividad de construcción se ha paralizado prácticamente hace 2 semanas, pues esto será muy determinante en la evolución del precio de la vivienda a medio plazo, ¿no? En otras situaciones similares, el alquiler ha evolucionado mejor y se ha comportado de una manera más estable, al menos en cuanto al volumen de operaciones, ¿no? Y uno de los grandes motores de la demanda de alquiler en nuestro país, lógicamente, son muchas veces las dificultades a la hora de acceder a la financiación en la compraventa de vivienda, ¿no? Y esto es una circunstancia que muy posiblemente se acentuará en los próximos meses, ¿no? Propuestas que estábamos ya eran palpables en nuestro mercado, y aquí están algunos de los actores que las van a explicar. Pues ofrecer alquiler residencial por habitaciones. Nos comentaba Badi que ha aumentado desde el año 2015 solo en Barcelona un 46% y según sus estimaciones pues podría crecer en 3 años un 32% adicional, ¿no? Luego, modelos flexibles como el co-living, donde primará mucho la competitividad en la oferta, la ubicación, la calidad, la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos. Y, bueno, en Europa, por ejemplo, pues solo en las últimas 4 semanas, según los datos que nos facilitaba HomeLike, pues más de 5.000 apartamentos
nuevos pues han entrado en el mercado del alquiler provenientes del sector del alquiler vacacional. Y luego pues el Build to Rent, que son los nuevos proyectos residenciales dedicados exclusivamente al alquiler y la nueva concepción de las viviendas, que también veremos cómo se acentúa pues, con terrazas más grandes, en fin, con estándares de calidad posiblemente superiores, pero simplemente como dato decir que el año pasado ya se invirtieron 1.500 millones de euros en proyectos Build to Rent por parte de inversores. Por lo tanto, bueno, pues es previsible que con una tendencia creciente hacia el alquiler y unas condiciones favorables, pues esta sea una muy buena opción de inversión el próximo año, ¿no? Este es el contexto, este es nuestro escenario, así que me gustaría pues, dar paso al debate, a nuestros ponentes y si os parece, pues un poco como para abrir el debate, me gustaría preguntarle a Ángel, al concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, qué acciones en términos de digitalización pensáis desde el Ayuntamiento que pueden ayudar a la ciudad de Madrid a hacer a todos estos retos, ¿no? de acceso a la vivienda que comentábamos antes. Bueno, pues lo primero y más importante para que la vivienda que se pueda alquilar o se pueda entrar a vivir es que hay que dar licencias y esto es una realidad. En la ciudad de Madrid durante mucho tiempo ha habido un gran atasco en las licencias. De hecho, yo mismo soy ahora también presidente de Ciudad Lineal, aparte de concejal de innovación, he vivido un atasco a la hora de llegar al propio distrito en las licencias, un atasco que fue además requerido por arquitectos, por un montón de empresas que nos lo vinieron a comentar. En este sentido, la agilización de las licencias es una de las cosas más importantes que estamos llevando adelante, pero queremos ir más allá y ya lo hemos ido. Durante este confinamiento se ha producido por primera vez en la historia de Madrid el otorgar una licencia de manera virtual. Se ha otorgado a una residencia de ancianos, en este caso, una licencia virtual. Esto quiere decir que si ya hemos puesto la primera piedra hay que seguir trabajando en ello. Es el momento de seguir avanzando y tramitar licencias de manera más rápida y de manera digital avanzará mucho más en lo que estamos trabajando, que es que todos tengamos una innovación también dentro de la administración. Pero hay algo que sí que me llama sobre todo la atención como concejal de innovación y es las startups que estáis aquí y muchas que no están. Lo importante que sois para las oportunidades de negocio de la ciudad. Queremos que lo que debemos hacer es ayudaros, facilitaros vuestro trabajo, es lo más importante, porque al final hay una cosa que es real y es que el tiempo de cualquier persona que quiera alquilar una habitación o que quiere comprar una vivienda con vosotros, con las nuevas soluciones tecnológicas, es muchísimo más rápido, es muchísimo más corto y eso al final genera una economía muy buena para la ciudad. Y además, una de las cosas más importantes para mí es muchísimo más seguro, porque todos tenemos en la mente cosas que se hacían en el pasado, agentes inmobiliarios, por llamarla de alguna forma, que generaban inseguridad. Ahora con las plataformas digitales y además verificadas, como el caso de las vuestras, es un gran alivio porque es muchísimo más rápido. Entonces, desde nuestra parte, facilitar sobre todo vuestro trabajo a las startups y de empezar a trabajar en licencias virtuales para que sean muchísimo más rápidas. Muchas gracias. Pues, si os parece, Ignasi, Samuel y Ana, comenzamos con vuestra intervención. Me gustaría, bueno, podéis intervenir, por supuesto, cuando queráis. Le dijo esta pregunta a Ignasi, ¿no? ¿Qué soluciones estáis vosotros de manera inmediata? Si os parece, nos centramos en la situación actual, en este contexto de crisis sanitaria, ¿no? ¿Qué soluciones estáis desarrollando vosotros actualmente en las grandes ciudades? ¿Cómo creéis que podéis formar parte de la solución a la situación actual para mejorar esta crisis también, la crisis habitacional? Hola, buenas tardes a todos. Primero también como organizadores, muchas gracias al Ayuntamiento. Fue una idea que tuvimos con el área de innovación y muy contentos de poder estar aquí todos y también pues, la presencia del resto de ponentes y de ti, Sandra. Un poco a nivel de lo que estamos trabajando en referencia a la crisis. Entonces, aquí hay dos posibles ámbitos. El primero más a corto plazo. Hemos tomado ciertas medidas para un poco intentar paliar esta primera fase de la crisis.
Como bien mencionaba Ángel, hay un primer tema que es que en toda crisis salen oportunidades y especialmente oportunidades de reconversión o de reconvertirse. Uno de los primeros segmentos del sector inmobiliario que se está reconvirtiendo es el vacacional, que evidentemente ante la falta de demanda estamos aprovechando pues mucha de la oferta existente en el mercado para retransformarlo, al menos en el corto plazo, en lo que serían alquileres de alquiler de habitaciones. Entonces, una de las primeras acciones ha sido evidentemente aprovechar que tendremos durante este 2020 mucho alquiler vacacional que pasará al alquiler tradicional o al alquiler de habitaciones y también en un acto de responsabilidad social, específicamente en el momento en que nos encontramos, cedimos unas 400 habitaciones con alquiler preferente a los profesionales sanitarios. Esto es una acción que sigue vigente durante todo el estado de alarma, con la intención evidentemente también de ayudar a los sanitarios en este momento tan complicado, pero que evidentemente mucha de esta oferta del vacacional seguirá presente una vez termine el estado de alarma para muchos usuarios o para muchos ciudadanos tanto de Madrid como de otras ciudades de España. Luego, un poco más a largo plazo, sobre todo nuestra visión de como también muy bien Ángel decía, me alegra que estamos alineados en esa parte, Ángel, de la digitalización y de transformar un proceso mucho más seguro y virtual. Entonces, nosotros como plataforma ya ofrecíamos pagos seguros, algo que ante esta crisis se ha abierto la oportunidad es desarrollar visitas virtuales. Entonces, las visitas virtuales era una parte, una funcionalidad de nuestra plataforma que no habíamos invertido tantos recursos y que ante esta crisis hemos decidido pues, aplicar recursos para poder ofrecer visitas virtuales. Pero no únicamente visitas virtuales, sino poder ofrecer ese completo de la transacción 100% online. Bueno, eso nos lo vas a explicar después también porque vamos a hablar de retos de futuro, pero creo que es muy interesante. Le quería preguntar a... Perdona, dime. No, que me guardo algunas respuestas para más adelante. Muy bien. Le quería preguntar a Ana Martínez de Urban Campus, en esta situación, ¿cómo se ha visto afectado vuestro producto? Si quieres desarrollar un poco vuestro modelo de negocio, ¿no? Y también un poco la misma pregunta, ¿no? ¿Qué estrategias estáis llevando a cabo en este contexto? Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarnos. Bueno, como me decía Sandra, el modelo de Urban Campus, para aclarar un poquito y contaros un poco cómo nos ha impactado esta crisis y que tengáis un poco de contexto, surge para jóvenes profesionales de unos 31 años de edad como alternativa a todos estos problemas que indicabas antes, ¿no? Como alternativa al producto residencial tradicional, pero más adaptada a las necesidades reales de la gente. Así que construimos esta opción todo en uno, de unos espacios equipados y con todos los servicios incluidos, donde ahora mismo, donde se combina la casa, el espacio de trabajo, el gimnasio, zona de ocio, que precisamente en un momento como este, en el que estamos confinados en nuestras casas, ha resultado ser algo bastante conveniente, especialmente para que nuestros miembros nos volviesen locos. Al final son edificios compartidos en el que pues, hay entre unas 80 personas, entre 40 y 80 personas, pues más vale que cada uno tenga su espacio privado, pero también que tengan todo lo demás para poder seguir haciendo su vida de manera natural. Y bueno, también esa parte de la comunidad de la que hablabas antes, ¿no? Nos basamos en la comunidad del diseño y la tecnología, pues precisamente esa comunidad ha permitido que gente que de otra manera estaría absolutamente sola, pues bueno, pues tenga un poco una red de apoyo, una red de contacto que aunque no sea de manera física, siga estando cerca y siga formando parte de ese contexto. ¿Cómo nos ha impactado? Bueno, pues nuestras primeras medidas reaccionamos un poco antes del estado de alarma, pues incrementando las tareas de limpieza, o sea, triplicamos más o menos la limpieza que hacíamos, cerramos algunas de las zonas comunes que no considerábamos que eran suficientemente seguras, como el resto de organizaciones, para nuestros miembros, como el gimnasio, pequeñas zonas de ocio y demás. Y bueno, luego todo el equipo de Urban Campus pues, ha tenido que volverse pues, a trabajar en remoto para poder trabajar, pero también un poco pues, 24 horas para poder gestionar todas las urgencias que siguen saliendo y que nuestros miembros esperan que les ayudemos. Pero sobre todo, esa flexibilidad que ofrecemos en nuestro modelo, hemos tenido que seguir manteniéndola ahora y precisamente nuestros miembros necesitan, o algunos de nuestros miembros necesitan una flexibilidad muy buena, igual que se están tomando medidas a nivel gubernamental de ayudas y demás, nosotros también hemos tenido que apoyar
pues a aquellos que lo están pasando peor y pues ayudarles con un poco de flexibilidad, tanto económico como de propio modelo, de si te tienes que ir, te tienes que ir, si te tienes que quedar, pues te voy a hacer todo lo posible para que te puedas quedar. Así que eso ha sido también muy importante. Aún así, la ocupación se ha visto afectada. Hemos visto una bajada de la ocupación en torno a un 10%, que se basa sobre todo en que o A, la gente no puede venir porque está bloqueada en otros países, o B, nosotros no hemos permitido que entrasen en apartamentos compartidos. Entonces, en ese sentido, hemos visto que se ha impactado. Esperamos, aunque en este futuro incierto no sabemos qué va a pasar, esperamos que se recupere en el momento que empiece todo a llegar a la normalidad. Pero bueno, seguimos recibiendo solicitudes, pero habrá que ver qué pasa en el futuro. Ese es un tema que trataremos después, ¿no? El tema de la ocupación, que efectivamente cómo se ha visto afectada, ¿no? Me gustaría dar paso a Samuel Toribio de Homelike, y bueno, preguntarle también un poco en esto, ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles son los requisitos actuales para alquilar, ¿no? Porque supongo que ha dado, esta crisis ha cambiado muchos criterios, seguramente cambiará más. Pero bueno, conocer cuáles son los requisitos para alquilar, si creéis que pasar del corto al medio plazo puede ser una solución o podría llegar a serlo. ¿Cuáles son las políticas? Hay distintas estrategias, la política exclusivamente de precios, ¿cómo lo veis vosotros? Tenéis referencias también en otros países europeos, quizás interesante comentar estas referencias y cómo se está comportando en otros países esas estrategias, puesto que hay otros países que ya están en estados distintos, ¿no? de esta crisis. Así que, Samuel, pues cuando quieras, te he hecho un montón de preguntas, pero bueno, cuando contestas en el orden que consideres, ¿eh? No pasa nada. Buenas tardes a todos y a todas, primero de todo, y gracias a Abadi y al Ayuntamiento de Madrid por la invitación a formar parte de esta mesa. En cuanto a qué se está alquilando ahora, lo hemos resumido en 3 palabras. Sobre todo precios, flexibilidad y también simplicidad. Como bien comentabas, nosotros tenemos acceso, digamos, a un banco de datos a nivel europeo, así que hemos podido ir viendo qué está pasando en cada uno de los países en función del estado de alarma que aplicaban de manera nacional. Y obviamente la primera solución y lo primero que nosotros hemos visto es el tema de precios. Es decir, actualmente tenemos estudiado de que el excedente del consumidor, es decir, aquello que los inquilinos futuros quieren pagar a nivel de hoy, es un 50% más bajo de lo que era en febrero y enero. Es decir, estamos hablando de que apartamentos que tenían visitas por 1.800 euros, hoy en día lo podrían tener por 900 euros. ¿Esto qué implica? Implica que lo que se está reservando ahora es más o menos de media entre un 25 y un 40% más barato de lo que se está reservando en febrero y en enero. Y también otros dos aspectos muy, muy importantes que creo que el sector del real estate lleva años un poco en demora. Es decir, en primer lado es la flexibilidad. Es decir, nos tenemos que acostumbrar a que toda aquella tecnología que se va aplicando en la corta estancia, de cancelaciones flexibles, reembolso al 100%, etcétera, va a pasar en el medio y largo plazo. Es decir, la industria de alojamiento temporal, incluso la residencial, va a tener que empezar a adaptarse a políticas de cancelaciones flexibles. Actualmente, el 70% de nuestros apartamentos se reservan con políticas de cancelaciones flexibles, en lo cual esto da un poco margen de maniobra al futuro inquilino a la hora de atrasar, extender o posponer su entrada en el piso. Y en tercer lugar es la simplicidad. Es decir, todos aquí los que hemos alquilado piso, ya sea en España, en otros países, estamos un poco cansados del engorro de tener que pedir depósitos, chequeos de nóminas, chequeos de la entrada en la universidad, darte de alta la luz, del gas. Es decir, todo ese tipo de actividades o de procesos tan offline y tan conservadores que hasta ahora, eso va a cambiar. Y uno, por ejemplo, de ellos, y el más importante que estamos viendo, es el tema del proceso de reserva. Otro dato que también quiero compartir con vosotros, actualmente el 90% de los apartamentos que se reservan en Homelike son reservables instantáneamente. La gente está cogiendo el hábito que tuvo hace años con los hoteles o con los apartamentos turísticos. Me gusta un piso, me gustan las fotos, la visita virtual que comentaba, por ejemplo, Ignasi, pues lo reservo en ese momento, no tengo por qué esperar a más pasos que seguir. Entonces, vemos que esas 3 cosas es lo principal que la gente está teniendo en cuenta a la hora de reservar su apartamento hoy.
Y en cuanto al tema de pasar de corto a medio, ya daba el dato antes, creo que todas las plataformas de medio y largo plazo hemos visto prácticamente hacer nuestros objetivos anuales en cuestión de 4 semanas, así que eso para nosotros es positivo. Pero también quería dar una nota en cuanto a eso y creo que no está siendo muy comentado a nivel de prensa y de comunicación. Es que creo que es muy positivo que aquellos propietarios vacacionales se pasen al medio y largo plazo para conocer otra industria, para tener un tipo de reservas mensual, que les permitan tener flujos de caja mensuales y no estén tanto al día de check-ins, check-outs y operacionalmente acaba siendo la reserva más barata, pero no es la panacea. Es decir, aquellos operadores que hayan cogido, que tengan 200 viviendas y las hayan pasado un día a otro a una plataforma a medio plazo, tienen que entender que esto lleva tiempo y que al día siguiente no van a tener 60 reservas. Si no me equivoco, así que es algo que hay que tener en cuenta, que es un proceso de adaptación y entender el mercado. Y en cuanto a la solución de precios, de bajar de precios, es lo que está funcionando ahora, pero hay que tener cabeza. Es decir, aquellos operadores que están bajando precios a un 40 o un 50% en mayo, junio, los vuelven a subir en julio y agosto, es prácticamente un movimiento inútil porque te estás centrando en un tipo de personal que incluso es ilegal, ¿no? Entrar antes del estado de alarma, no sé que tengas unas razones de fuerza mayor. Así que lo que recomendamos desde HomeLight de plataforma es mantener una política de reducción de precios, pero constante durante todo el año, de un 10 o un 20% y no únicamente capado pues, a los siguientes 2 o 3 meses. Estás en mute, Sandra. Perdón. Mira, esto es muy interesante en relación a lo que comentabas sobre los hábitos, ¿no? Los procesos, es decir, que los procesos de reserva pues sean reservas instantáneas, ¿no? En un altísimo porcentaje. Y yo creo que eso es interesante luego desarrollarlo, ¿no? Porque supongo que eso sí está siendo muy diferente, ¿no? En relación a lo que... No sé si ese dato se refiere exclusivamente a España o ese dato es vuestro a nivel europeo. A nivel europeo. A nivel europeo. Muy bien. Pues mira, como traías justamente este tema, que es el tema de los cambios, ¿no? de hábitos, si os parece, abrimos otra parte, otro bloque, que sería un poco de cara al medio plazo, ¿no? ¿Cómo pensáis que va a cambiar la forma de alquilar? Más bien llevado a la parte más del hábito, ¿no? Del consumidor. Porque has abierto varios temas que me parecen interesantes, también lo comentaba Ana al principio, en relación al impacto en los business plan, ¿no? de cada uno, ¿no? Lógicamente, pues esto hay distintas posibilidades, están las políticas de precio agresivas, como tú decías, Samuel, procesos de mayor digitalización con las visitas virtuales, etcétera, que comentaba Ignasi. Bueno, hay distintas cosas que se pueden hacer, pero ¿cómo pensáis? Es decir, ¿qué medidas, ¿no? se están implementando en este sentido? ¿Y cómo creéis que todos estos factores van a influir en los cambios de hábito en la forma de alquiler? Aquí, absolutamente abierto y que empiece quien quiera, por favor. Sí, bueno. Arranca, Ana, perdona. Sí, no, bueno, vale. Es para seguir un poquito lo que estaba comentando Samuel. Creo que efectivamente o sea, ha dado en la clave y todo se va a basar en poner facilidades para que la gente pueda hacerlo, para poder hacer reservas de una manera muchísimo más fácil, incluso para productos más de corta estancia, media estancia, pero también para productos más asociados a residencial tradicional. Para más larga estancia. Entonces, creo que independientemente del tiempo que te vayas a quedar en un mismo sitio, tienes que tener acceso a esa facilidad. Y luego, pues hombre, no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar esto, no sabemos cómo va a ser la transición, por lo que ya no es solo hacer de una manera digital los procesos, sino de una manera en la que tú puedas sentirte que estás seguro y la gente va a buscar esa, por así decirlo, pues cuantas menos interacciones físicas posibles, pero a la vez teniendo la misma calidad humana y la calidad de producto, ¿no? Entonces, creo que las visitas virtuales van a tener que mantenerse, pero vamos a tener que darles una vuelta para que la gente siga sintiendo qué es lo que significa vivir en el sitio que le estás vendiendo. Para nosotros, efectivamente, eso es algo súper importante. Nos basamos en la comunidad. Si yo no soy capaz de darte la comunidad de una manera online, no soy capaz de darte ese valor que te prometía y esa parte humana que te estaba prometiendo, pues es que apaga y vámonos, ¿no? Entonces, va a requerir que no solo tengamos todos estos sistemas de pago online, que ya tenemos todos, ¿no? Pago online, reserva online, coge tus facturas, firma tu contrato, haz todo sin tener que juntarte con nadie, pero además
¿cómo me aprovecho de ese valor de la comunidad? ¿Cómo recibo esos servicios de una manera remota? ¿Cómo consigo que me des valor y que me ayudes durante todo este proceso de una manera humana? Entonces, creo que eso va a medir mucho quién tiene éxito y quién no, el que sea capaz de dar esto y el que no. Yo, si me permitís, antes de que contestéis los demás, que os pido respuesta, sí creo que es interesante que conozcan las personas que asisten y que quizá vosotros lo resaltéis, que quizá os dirigís, no sé si al mismo target de cliente, creo que hay diferencias, ¿no? entre vuestros consumidores. Y bueno, que también remarquéis un poco esa distinción, quizá, aunque en algunos casos sea confluyente, pero que quizá a lo mejor hay públicos diferentes, ¿no? Y a lo mejor también pues, se entiende un poco mejor, ¿no? Yo me quedo otra vez en mí. Sí, la verdad es que quizá tenemos públicos diferentes, aunque yo creo que el público o el core target creo que es bastante compartido, que al final estamos en un rango de, sobre todo, jóvenes profesionales digitales, que es el que más atacamos directamente, aunque al menos nosotros como plataforma ese segmento de audiencia lo tenemos mucho más abierto, entonces realmente tenemos usuarios casi de 18 a 60 años. Pero evidentemente el foco radica en los jóvenes profesionales. Yo creo que, como muy bien decía Ana, aquí hay dos temas. Cuando se habla de seguridad van dos líneas, es decir, la primera seguridad es la seguridad económica. Evidentemente no sabemos las consecuencias finales de esta crisis, pero muy claramente puede haber una recesión muy importante que afecte a la economía y a los posibles fraudes que hay en el sector inmobiliario, y las plataformas aquí pues ofrecemos muchas garantías y mucha seguridad en la transacción online. Yo creo que ese es el primer punto muy importante. El segundo va en una parte de seguridad quizá más a nivel personal, que hasta la fecha no habíamos llegado a esa fase de seguridad personal. Yo creo que va a haber muchos cambios de comportamiento, pero que tampoco van a ser radicales. Es decir, de repente no vamos a querer no vernos nunca más ni tocarnos, pero yo creo que la responsabilidad como plataformas es tener una plataforma que esté preparada para el cero contacto. Es decir, no va a ser una radicalización de los cambios de hábito de los usuarios, pero para cualquier persona que quiera puede hacerlo 100% digital. Y eso como plataforma tenemos que tenerlo previsto y contemplado. Sin embargo, también creo que nos tendremos que adaptar porque habrá ciertas fases o transiciones que ocurren en ese proceso de alquiler, que pues tendremos que ofrecer mayores garantías en una fase de seguridad personal que quizá antes no teníamos contemplada. Entonces ahí se abre un abanico de posibilidades que creo que aún es muy, 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 muy oscuro. Aún no sabemos bien hacia dónde irán esos cambios de hábitos. Por nuestra parte, digamos, recojo al 100% lo que ha dicho Ignasi y lo que ha dicho Ana. Creo que hay dos temas muy, muy interesantes. En primer lugar, creo que va a haber una convergencia tecnológica y una divergencia de target. ¿Qué quiero decir con esto? Una convergencia tecnológica es básicamente aquellos que conocemos un poco o que han conocido la industria vacacional. Vemos que hay una cantidad de tecnología aplicada a la industria vacacional enorme, desde channel managers, PMS, calendarios, sistemas de auto-check-in, etcétera, etcétera. Hemos visto que en el alquiler, tanto de estudiantes como de corporates, como residencial, no existe tecnología. Es decir, no existe un desarrollo tecnológico tan grande como en la industria turística. Entonces, lo que yo veo clarísimamente es que en los próximos, digamos, 3, 6, 9 meses va a haber un trasvase, al igual que ha habido un trasvase de oferta del turístico al temporal, va a haber también un trasvase de la tecnología turística a la temporal. Para dar un ejemplo, no existe un channel manager de apartamentos temporales. Idea de negocio para quien quiera empezar durante esta crisis. Entonces, yo creo que vamos a ver una convergencia en ese aspecto. Y una divergencia de target. ¿Qué quiero decir con divergencia de target? Hasta ahora, los operadores o los propietarios se encaraban a estudiantes, se encaraban a turistas, se encaraban a corporate o se encargaban a residencial. Muy pocos eran aquellos operadores que estaban, digamos, jugando en un mix de reservas híbrido. Y aquí creo que la parte de administración y la legislación también va a jugar un papel importante, y es que en otras ciudades como Ámsterdam o en Berlín, en un mismo edificio pueden convivir profesionales, estudiantes, turistas y residenciales. ¿Qué quiero decir con esto? Que debido a la falta de demanda va a hacer que muchos propietarios y operadores
pues amplíen su espectro, su target group y veamos que quieran llegar a diferentes públicos para salvar su negocio y para mantener puestos de trabajo. Y esto va a llevar asociado un aprendizaje que creo que va a ser muy, muy útil en los próximos 6 meses. Por lo cual, creo que se va a divergir mucho en cuanto a qué tipo de demanda quiero en mis apartamentos y eso pues, va a generar pues, mucho más aprendizaje dentro del sector PropTech. Una de las grandes conversaciones, ¿no? En mi caso, con clientes, sobre todo con inversores, ¿no? Sobre todo con inversores internacionales, incluso también con inversores españoles privados. Es efectivamente algo que tú has puesto encima de la mesa y es muchas veces las trabas urbanísticas, ¿no? Las dificultades urbanísticas, la legislación a veces, pues, bueno, es una legislación pensada para otra época y para otros modelos de negocio, lógicamente, pero en muchos casos, pues, no da la suficiente respuesta, o al menos con la rapidez que se requiere, ante cambios sociales y ante nuevos modelos, ¿no? Y este es un tema que creo que en el que habrá que poner mucho el foco en los próximos años para que efectivamente estos cambios sociales pues se vean al menos facilitados, ¿no? Ya que existen, pues que sean posibles, ¿no? Y tanto para la industria de la inversión como para la industria del consumidor, en este caso, y para vosotros como operadores, pues que sea posible llevar a cabo vuestros modelos de negocio. Me gustaría, de cara un poco al escenario de futuro, ¿no? Que preguntaros un poco por la parte más corporativa, ¿no? Vosotros, pues, ¿cuál es vuestra opinión sobre la situación del mercado desde un punto de vista más corporativo? ¿Pensáis que esta situación llevará hacia una concentración de plataformas, que veremos pues, un mercado en el que asistiremos en los próximos meses pues, a fusiones, a determinadas adquisiciones, incluso cadenas hoteleras, ¿no? Pasándose al alquiler temporal, en fin, o cadenas vacacionales, ¿no? Pasándose al temporal? ¿Pensáis que vamos a ver movimientos? Vosotros conocéis vuestro sector mejor que nadie, así que ¿pensáis que vamos a ver movimientos corporativos en este sentido? Perdona, antes de que intervengan, quería solo dar un matiz referente a lo que comentabas de las ordenanzas, por la parte que me toca. Nosotros ya desde el ayuntamiento, ya antes del estado de alarma, ya estábamos trabajando en una ordenanza de simplificación de trámites urbanísticos, que al final lo que supone es un ahorro de plazos. Lo que buscamos es que suponga tanto un ahorro de plazos como un ahorro de costes para las promociones de vivienda. Entonces, es una de las vías en las que ya estamos trabajando, porque estamos totalmente de acuerdo con vosotros en que nosotros tenemos que ser un facilitador más. Ya está, solo por pues matizar un poco este pues tema. Muchas gracias, Ángel, porque supongo que esto tranquiliza a muchos de los que nos están escuchando, y supongo que a los ponentes también, y a todos, en realidad, a todos los que trabajamos en el sector inmobiliario, porque es una vieja reivindicación. Así que se esté trabajando en ello, pues es sin duda positivo, y en el contexto actual doblemente. O sea que buena y necesaria puntualización. Pues no sé, os preguntaba, Ignasi, Samuel, Ana, ¿cómo veis que puede funcionar el mercado en los próximos meses? ¿Prevéis concentración del sector? A ver, por nuestra parte, un poco desde el aspecto más quizá de startup, hay una reflexión que llevamos importante, que es en esta... Primero, que tenemos la suerte, yo creo que el sector inmobiliario, y al menos el de alquiler, va a ser de los que creemos que se va a recuperar más rápidamente, más que nada porque al final estamos hablando de primera necesidad. La vivienda es un bien de primera necesidad, y a pesar de que se pueda prever un escenario de crisis, claramente la gente tendrá que vivir en algún sitio, con lo cual aquí, como actores principales de buscar más innovación y más, digamos, soluciones a la vivienda, creo que es clave, y creo que eso pasará por, uno, posiblemente muchos más alianzas estratégicas que no se habían planteado hasta el momento, y esas alianzas pueden venir, pues, evidentemente, de diferentes tipologías de empresas, pues como hemos visto, a lo mejor empresas del vacacional se empiezan a replantear más el cómo trabajar también una parte de sus activos más a medio-largo plazo para tener una estabilidad en su negocio. Evidentemente, pues también un reflejo de lo que estamos viendo hoy es esa interacción público-privada, que creo que también
De la misma forma que antes Ángel decía que estamos haciendo pues, más cotidiano el hecho de hacer eventos online, creo que tenemos que hacer mucho más cotidiano el hecho de que haya esas conversaciones abiertas público-privadas y romper esos tabús que existen, y creo que eso es un buen ejemplo. Y luego, por la parte más quizá de lo que nos repercute o que tenemos más conocimiento, que es las startups, yo creo que ante esta crisis, pues claramente se va a acentuar la solidez de los modelos de negocio. Entonces, creo que como startups ha habido también un boom muy importante en España, donde ha habido pues, mucha más inversión que en los últimos años, también inversión sobre todo de grandes fondos internacionales, que creo que ha sido necesario en el mercado español. Ha ayudado a crecer muchas empresas, entre ellas nosotras, pero ahora también vienen momentos que será importantísimo demostrar la solidez de este modelo de negocio y cómo rápidamente nos adaptamos a las necesidades del mercado. Entonces, yo creo que aquí como startups, y Buddy la primera, no se libra, tendremos que ser muy buenos y muy rápidos para realmente adaptarnos a las necesidades y consolidar nuestro modelo de negocio. Samuel, Ana, no sé si queréis añadir. Sí, yo querría dar dos apuntes. Es decir, Booking.com surge de la primera crisis tecnológica de este milenio. Airbnb surge de la segunda. Es decir, que digamos, ambas plataformas han nacido en periodos de auténtica crisis. Por eso recojo de Ignasi el tema de que ahora nos tenemos que centrar en hacer las cosas no bien, sino muy bien. Y como plataformas, pensar también que en nuestro doble cliente, ¿no? Porque las plataformas tendemos mucho también a mirar al inquilino, pero ahora toca ayudar mucho al inquilino y mucho más también al propietario, porque acaba siendo quien tiene nuestros activos. Y en cuanto al mercado de concentración de compras, es una cosa que ya ha ido sucediendo en los últimos años. Lo único que no estaba siendo recogido, digamos, por el mass media, ¿no? Sin ir más lejos, la cadena Roommate tiene una sección que es BMate, que son apartamentos y apartamentos corporativos. Es decir, vamos a ver cómo otras cadenas, ya hemos visto Marriott, ya hemos visto Accor, han creado estos apartamentos incluso a nivel temporal. O sea, yo creo que va a haber, digamos, no una concentración, pero como decía antes, una atomización de los players. Es decir, que un player que tendía a ser muy vacacional va a tocar otros puntos. Lo hemos visto también con Airbnb. Airbnb levantó dinero a principio de año y una de sus principales razones fue el tema de centrarse en las medias largas estancias. Es decir, que vamos a ver cómo todo el mundo va a intentar pescar reservas, entre comillas, de donde sea, y esto también, lo que decía antes, va a llevar mucho aprendizaje, pero muy importante ahora cuidar a nuestros clientes, tanto por el lado de la oferta como la demanda, y escucharles muchísimo, porque de nuestro éxito depende el suyo y al revés. Completamente. Es el momento de probar nuestros modelos de negocio y demostrar que somos en el caso de Coliving, somos una solución residencial que tiene sentido y que es capaz de pasar por esta crisis y salir airosa y seguir siendo algo potente. Y efectivamente hay que cuidar por un lado a los propietarios, cuidar por el otro lado a nuestros clientes finales y, como os decía antes, ¿no? Aportar valor y seguir adelante. Nos queda un poco tiempo. Me gustaría dejar un espacio, lógicamente, para las preguntas. No sé si a Ángel le gustaría pues centrar algo más en... Yo le he hablado sobre el tema del PropTech, las startups y lo que suponen y cómo crees que pueden ayudar en este reto, ¿no? Hay un tema que sí me gustaría que aprovechando esto y comentábamos antes, que estaba la parte de la seguridad. No solamente, me refiero a la seguridad como dentro del hábito, ¿no? Dentro de la parte del compartir, ¿no? Los espacios que al fin y al cabo son la base del modelo de negocio, ¿no? No sé qué políticas pensáis que vais a poder implementar en este sentido, porque todos pensamos, y corregidme porque a lo mejor no lo pensáis así, pero que esta situación va a cambiar con mucho los hábitos de consumo en general, ¿no? Y nuestros hábitos personales en general. No sé si vosotros estáis ya preparando algún tipo de estrategias en este sentido en relación a la seguridad.
Y para Ángel quería preguntar, ¿cómo creéis que os puede ayudar el PropTech al ayuntamiento en este momento? Bueno, pues yo creo que, aparte de que me encantaría de que vuestras startups fueran el próximo Priceline o el próximo Airbnb, estaría encantado, sobre todo porque habría compartido con vosotros un tiempo en estos momentos muy importante. Creo que el PropTech va a ser muy importante en la ciudad de Madrid y os explico uno de los motivos en los que yo siempre he estado obsesionado. Uno de los grandes problemas de la ciudad de Madrid, que bueno, existen muchos, pero uno de los grandes problemas a solucionar es el acceso a la vivienda para los más jóvenes. Ese acceso a la vivienda para los más jóvenes creo que es uno de los grandes retos que entre el ayuntamiento, dentro de la medida de nuestras posibilidades, y vosotros, las startups y la PropTech, debemos solucionar. Y os pongo ejemplos reales. O sea, a nosotros nos llega mucha gente que viene de otros países a estudiar a la ciudad de Madrid que no es capaz a encontrar de manera segura ningún tipo de vivienda hasta que no está aquí. Yo creo que en este caso la tecnología, los PropTech es algo que deben funcionar para solucionar esto. Y un poco porque intento dar en estos tiempos un poco de buenas noticias, yo creo que vais a salir reforzados. Creo que todo el sector tecnológico va a salir reforzado, como ya salió reforzado de la anterior crisis. Es cierto que las medidas de seguridad, sobre todo a nivel sanitarias, van a cambiar el escenario de la ciudad de Madrid los próximos 6 meses o el próximo año. No sé si más allá de esa fecha, porque predecir algo es muy complicado. Pero sí que creo que hay una tecnología que puede llegar a coger gran fortaleza en este tiempo, que es la realidad virtual. Creo que esta tecnología para vosotros sería muy importante, una solución inmersiva de realidad virtual, y una mezcla de realidad virtual con las nuevas técnicas de inteligencia artificial puede llegar a conseguir solucionar ese gran problema que actualmente no, pero que estoy seguro que dentro de un año volverá a tener la Ciudad de Madrid, que es todo el acceso a la vivienda para los jóvenes, tanto los que viven fuera de la Ciudad de Madrid como los que viven fuera de España. Pero es una pequeña reflexión de concejal de innovación, que ya sabéis que somos los que primero vamos a todo. Pues si os parece, bueno, muchísimas gracias, Ángel, porque la verdad es que, mira, abrimos, si os parece, el turno de preguntas. Han llegado varias preguntas por la plataforma. Algunas son muy concretas sobre el tema de la seguridad que hablábamos antes. O sea, que nos dicen por aquí, vivir el confinamiento en un co-living es claramente más agradable por el acceso a espacios comunes, pero ¿no supondría un foco de contagio? ¿Hay algún tipo de medidas específicas? ¿Habrá más preocupación por la limpieza, por la higiene? ¿Cómo estáis trabajando esto? Esa es una de las preguntas que nos hacen los participantes. Vale, pues si os parece la contesto. Completamente de acuerdo. De hecho, la seguridad desde que parecía que el COVID iba a entrar en España ya empezó a preocuparnos, pero no solo seguridad física, como la de la que hablas, sino seguridad vital para nuestros miembros, ¿no? Por un lado, en cuanto a la seguridad física, como comentaba, nuestras zonas comunes, tanto zonas comunes generales como zonas compartidas por menos miembros, se están limpiando de manera diaria con desinfecciones bastante profundas. Además, los equipos de limpieza van absolutamente equipados para no tener ningún problema, no solo para que ellos no se contagien, sino para que no contagien a nuestros propios miembros, por lo que por ahí hemos estado cubiertos. Además, podemos estar orgullosos de decir que no hemos tenido ningún caso. Por supuesto, ha habido casos y la verdad es que son gente joven, entonces probablemente más de los que nosotros sabemos lo hayan pasado, pero no hemos tenido ningún caso por el que preocuparnos, por lo que podemos estar bastante convencidos de que lo hemos hecho bien. También hemos revisado aforos y lugares como los gimnasios, como hablaba antes, o como zonas pequeñas de cine y demás, las cerramos porque no podían garantizar precisamente esas distancias. Y por otro lado, en cuanto a la seguridad vital, que dado que tenemos tanto foco en la comunidad, nos ha parecido súper importante, y es que igual que generamos un espacio limpio y COVID-proof, tenemos que generar un sistema que pueda apoyar a nuestros miembros para sobrevivir de manera personal a esta crisis, ¿no? De hecho, en ese sentido, creamos un programa que se llama Beat the Storm, vencer la la tormenta, de cara a apoyar a nuestros miembros en labores, en temas de empleo, negocio, salud mental, entretenimiento, wellness
Y a través de la tecnología y a través de esta versión un poquito más aplicada del PropTech y de la tecnología y de pues, todas las aplicaciones y demás, conseguimos que nuestra propia comunidad establezca esas sinergias de manera en remota, gracias a gente que se junta gente con diferentes, o sea, con los mismos intereses y demás. Entonces, a través de esa iniciativa, pues han salido cosas que favorecen la seguridad de otros miembros, como por ejemplo, una de las chicas ha puesto a disposición de toda la comunidad un chat 24 horas con psicólogos para tratar todos los temas de soledad, salud mental y demás. Otra de nuestros miembros ha puesto a disposición del resto de la comunidad asesoramiento para renovar currículums en el caso de que hayas perdido tu trabajo o incluso crear sinergias para que empresas que han perdido parte del negocio o freelance que han perdido parte de sus clientes puedan recuperarlo. Muy bien. Otra de las preguntas que nos plantea, muy interesante, dice, como plataformas de comercialización, ¿qué estimaciones tenéis de ocupación para el segundo semestre de 2020? ¿Pensáis que habrá ciudades que se verán más afectadas que otras? Aquí puedo responder, luego quizás Samuel también aporta por su parte, que es más el business traveler. Por mi parte, yo creo que lo que veremos más afectado a corto plazo es sobre todo la movilidad geográfica y la movilidad geográfica internacional. Entonces, yo creo que las ciudades que quizás se ven más afectadas son las grandes ciudades, pues Barcelona y Madrid, que tradicionalmente también han tenido mucha movilidad geográfica. Quizá igualmente se puede suplir con movilidad nacional, porque también parte de esa movilidad nacional que quizá iba a moverse a otras ciudades o países no lo va a hacer, con lo cual también ahí veremos que lo primero que se va a reactivar claramente es la demanda local y nacional, pero que a corto plazo sí que vemos que la demanda internacional se va a ralentizar mucho más hasta que también no haya, pues bueno, más definido por la parte del gobierno y de los gobiernos europeos en cómo se va a trabajar. Y yo creo que aquí Samuel puede aportar más porque además afecta mucho más al business travel. Entonces, tú mismo, Samuel, que... Sí, digamos, un poco me ha tocado el patito feo en toda esta crisis. Quiero reflejar, en cuanto a esta pregunta, dos escenarios, ¿vale? Yo creo que a dar un porcentaje de ocupación, creo que nadie es capaz de hacerlo, pero hay dos escenarios muy claros. Está el 2020 y lo que pasa a partir del 2020. En el 2020, y voy a ser bastante, digamos, directo en este tema, todos vamos a vernos afectados, desde estudiantes a residenciales a business travel. Está claro que el business travel ha sido el primero en caer, sobre todo el business travel de corta estancia, lo que llamamos MICE, ¿no? De eventos y de conferencias. Y además, cosas como el teletrabajo puede ayudar a que este sector incluso vaya cayendo a medida que pasan los tiempos. De estudiantes, justamente hoy ha salido un informe de The Class 2020, que es un lobby a nivel internacional de estudiantes, diciendo que el 80% de los operadores a nivel europeo esperan un 25% menos de ocupación para septiembre. Y en cuanto a los expats, también estamos viendo cómo, por razones legales, no te puedes mover de un país a otro. Hablando más del tema business travel y de profesionales, que es lo que a mí, digamos, lo que nosotros estamos viendo, vamos a ser honestos. España va a seguir siendo un país atractivo para vivir después de esta crisis sanitaria. Es decir, el sector de business travel en España ha crecido un 7% desde el año 2012 anualmente. Es el país de la Unión Europea con mayor crecimiento, frente a un 1% de UK, un 2% de Alemania, un 3% de Italia. Es decir, debido a la aparición de Madrid y Barcelona, sobre todo como hubs tecnológicos, cada vez necesitamos atraer más talento internacional, cada vez son más fondos de inversión y si no, que se lo digan a Badi, internacionales que invierten en nuestras empresas, por lo cual España va a seguir siendo un país atractivo. Creo que va a haber el año que viene un repunte. Creo que estas expatriaciones, en vez de ser expatriaciones, van a ser desplazamientos, digamos, pues de un miembro de la familia a formar a alguien en España, pero que la demanda nacional creo que puede ser digamos, un parche, entre comillas, a toda esta falta de demanda internacional que vaya a venir. Para daros también otro ejemplo concreto, nosotros en marzo, en HomeLike, el 85% de nuestras reservas fueron domésticas, no eran ni la mitad
antes de la crisis. Es decir, sí se va a ver afectado, pero repito, va a ser una afectación muy temporal. Esperamos que el business travel, las expatriaciones y el desplazamiento de profesionales al extranjero afuera y al revés, va a continuar creciendo. Y España ha sido uno de los países que está empujando más esto en Europa. No nos olvidemos de que somos un poco el referente a nivel tecnológico de Latinoamérica y es un público de más de 500 millones de personas que aún van a querer venir a España. Eso esperamos, ¿no? Además, que sigan queriendo venir a España. Yo creo que también. Nos hacen otra pregunta que sí me gustaría trasladaros y es en relación a los propietarios, que también han salido en esta conversación, ¿no? Dicen, en los alquileres residenciales de larga duración, una de las mayores preocupaciones de los propietarios es tener garantías de cobro. De ahí pedir tantas garantías, ¿no? Contratos, nóminas, etcétera. ¿Cómo se podría solucionar esto desde un punto de vista de vuestra aportación, desde en términos digitales? Esa seguridad que dan las plataformas en cuanto al pago, la contratación, etcétera, ¿creéis que se podría solventar con estas medidas? Esa es una de las preguntas que... Sí, esta respuesta es más fácil. Alquilando por Buddy lo tienes solucionado. O sea que, no, siendo... Buena respuesta, Ignacio, buena respuesta. Yo creo que es la pregunta correcta. Es decir, nosotros creemos, como empresa, siempre hemos trabajado mucho en mejorar los procesos. Una primera parte que hicimos fue la transparencia. Creo que el mercado inmobiliario es muy poco transparente de por sí. Y sobre todo para aquellos propietarios que muchas veces se da por supuesto que tienen que tener todos los conocimientos del mercado inmobiliario, ya sea a nivel legal o a nivel regulatorio. Entonces, nosotros como plataforma, la primera fase fue sobre todo transparencia en la eficacia de encontrar esos futuros inquilinos, pero era una información más personal del inquilino. Lo que también vamos a trabajar en futuras fases es sobre todo trabajar esa documentación quizá pues más, podríamos decir así, más bancaria sobre digamos, la fiabilidad de ese inquilino a nivel de pagos. Pero yo creo que aquí no es tanto la fiabilidad en sí del inquilino a nivel de pago, sino el hecho de que cuando reserves por una plataforma ya no únicamente tienes un contacto uno a uno, es decir, entre propietario e inquilino, sino que existe la plataforma que te protege y que te da unas garantías adicionales. Y eso creo que es donde reside el éxito para ambas partes. Es decir, esa misma pregunta que también se hace el propietario, el inquilino se la hace por su parte. Es decir, ¿qué garantías tengo yo de que este propietario va a ser un propietario profesional y que va a querer trabajar de la forma profesional que yo espero? Entonces, ante estas dudas que puedan surgir por ambas partes, la intención de las plataformas es proveer ese actor que de alguna forma ayuda a dar muchas más garantías, ya no únicamente por ese proceso digital, sino porque también el hecho de hacer la reserva digital ayuda a que haya muchas más garantías adicionales. En nuestro caso, pues tenemos garantías adicionales sobre desperfectos de la habitación o sobre posibles impagos en caso de salidas anticipadas, con lo cual preveemos este tipo de situaciones. Creo que estamos aún en una fase de aplicar muchas más garantías y entender mejor también a esos propietarios, pero creo que afecta a ambos casos, inquilinos y propietarios, y que ayuda por igual a los dos a tener una transacción mucho más segura. Podríamos decir que influís al hilo de la pregunta o ayudáis a una mayor profesionalización tanto para propietarios como para inquilinos, ¿no? Y que eso facilita la relación posiblemente, ¿no? Y yo creo que ahí también habrá un esfuerzo que será un esfuerzo común de educación al final a propietarios e inquilinos sobre pues, la firma de contratos, la regulación actual, el cómo pues al final educar mucho mejor o poder ayudar al usuario a entender de una forma simplificada cuáles son aquellos puntos legales o regulatorios que le afectan en su caso. Entonces yo creo que ahí también hay mucho trabajo por hacer y mucho más en el aspecto del sector inmobiliario, y además cuando un propietario pues está poniendo en un activo tan importante como su casa, que es algo que tenemos que tener en cuenta, que no estamos trabajando en un e-commerce donde al final estás vendiendo un artículo de segunda mano de poco valor, estás poniendo tu casa y eso es muy importante. Sin duda, que es una de las, bueno, si no es la mayor inversión que hacemos todos en nuestra, ¿no? A lo largo de nuestra vida, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos llegado a nuestro tiempo. Sí me gustaría
cerrar, bueno, pues por supuesto a cada uno de vosotros si queréis añadir cualquier cosa que se nos haya quedado en el tintero, es culpa del moderador, siempre, así que pues cualquier cosa que haya quedado fuera del debate, por favor no dudéis en decirla. Y luego pues he apuntado algunas reflexiones que creo que quedan pues como wrap up, ¿no? Como cierre de este debate, pero Samuel, no sé si quieres añadir cualquier cosa. Estás en mute. Estás en mute. Gracias por la aportación, moderadora. Básicamente, lo que quería aportar y que es un poco en línea de lo que estaba comentando, es que esto nos tiene que ayudar a aprender y tenemos que también entender que esto es un problema estacional. Es decir, que no va a desaparecer el real estate, las plataformas no van a desaparecer, los operadores no van a desaparecer, sino que lo que veremos serán cambios y modificaciones pasándose de uno u otro sector o operando en todos. Eso también es una reflexión que quería hacer, es decir, que esto no va a ser una destrucción, esto va a ser una adaptación a otras formas de alquiler y a otras formas de gestionar también las propiedades. Ana, ¿un mensaje positivo? Que al final, una de las cosas que hemos visto durante esta crisis es que el único asset necesario, la única necesidad básica que tenemos, además de la compra y groceries y demás, es el residencial. Es un sitio donde vivir, es un sitio donde tener nuestra vida y en muchos casos hacer toda nuestra vida. Por tanto, efectivamente, como dice Samuel, esto es un golpe muy duro que todos estamos sufriendo, nuestros propietarios, nuestros inquilinos, nosotros mismos, pero que vamos a salir de esta y vamos a salir reinventándonos, readaptando nuestros procesos, readaptando nuestros espacios y readaptando nuestros propios inquilinos, pero que al final vamos a salir adelante. Fenomenal, pues no sé si, Ángel, me gustaría darte la palabra. A Ignacio no se la doy porque ha contestado la última pregunta, no por nada, pero si hay algo que quieras añadir, por supuesto, como siempre. Está bien, Sandra, prefiero que hable Ángel, está bien. No, si no comparto tiempo, Ignacio, no te preocupes. Fenomenal. No, Pues, bueno, lo que voy comentando también con todas las startups, con todas las empresas tecnológicas, en el 2008 parecía que el mundo se iba a acabar, quebró un gran banco de inversión, todos veíamos como muchos trabajos que parecían seguros dejaron de serlo. Ahora mismo llevamos más de 40 días confinados, la economía occidental se ha parado, y en el 2008 hubo grandes ganadores, entre ellos muchas startups de aquella época, muchas empresas que no parecía que fueran a ser grandes empresas en el futuro. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo, por lo que os animo a todos a tener las orejas, como se suele decir, bien abiertas, los oídos también bien abiertos y prepararos porque el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Sin duda, pues como resumen, pues hemos hablado de modelos de negocio, hemos hablado del impacto en los business plan, pero también hemos visto que hay políticas que se están readaptando, ¿no? Y se están flexibilizando para dar respuesta a esta situación actual. También en términos de políticas agresivas en precio, pues se ha hablado de la moderación de esa política, ¿no? E intentar pues dejarla en un periodo más estacional y que dé respuesta a la situación actual, pero que no se lleve a todo el ejercicio, sobre todo para facilitar que este modelo de negocio siga funcionando, ¿no? También. Bueno, se ha hablado también de urbanismo y de, al menos en la ciudad de Madrid, pues la intención de facilitar este cambio, ¿no? Este cambio cultural que suponen estos nuevos modelos residenciales. La importancia de la realidad virtual y de la inteligencia artificial para robustecer modelos como el del co-living. También el acento en la seguridad, en la higiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues, vuestra aportación como actores a la profesionalización del sector residencial y de la relación entre inquilinos y propietarios, ¿no? Por mi parte, pues simplemente agradeceros muchísimo a todos vuestra participación, a los más de una media de 80-85 asistentes que han estado conectados con nosotros
Y por supuesto, pues muchas gracias al Ayuntamiento de Madrid y en especial a Ángel Niño por haberse incorporado al debate y a Badi por habernos involucrado a todos en este evento. Así que por mi parte, muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes. Muchas gracias, hasta la próxima, espero. Muchas gracias. Sandra. Muchísimas gracias, hasta pronto. Adiós. Muchas gracias.